Show. Estamos hoy en un video muy especial y con un invitado especial porque estamos en su casa. Sí, señores, en la Toysman Cueva del señor Cristian Toysman. ¡Aplauso, grito! Yeah. Vamos a mostrar, miren, el señor Toysman recibió estas bellezas que podemos ver acá, que son las nuevas versiones de He-Man y Skeletor retro, ¿no? Versiones Filmation se podría decir, que salieron ahora este año. Son reversiones de las figuras antiguas que las tenemos acá para hacer una comparación, ¿sí? De calidad, de modelado, materiales, colores, para que ustedes más o menos se den una idea cuáles son las diferencias, ¿no? Antes de comprarlos, y obviamente pueden venir a comprarlos acá al mejor precio del mercado. Sí, podemos decir que sí. Vamos entonces, He-Man o Skeletor. Skeletor. Bien, villanos toda la vida. Vamos con Skeletor. Vamos a agarrar este Skeletor. Como podemos ver acá, viene, a diferencia de los viejos, con los colores, ¿sí? De Filmation, que eran los colores que venían en la serie original animada. Pero tiene un montón de detalles que ahora vamos a hacer la comparación bien con la otra figura. Para los viejos, que habían comprado y los tenían en blister, si recuerdan venía con un minicómic, el viejo. Bueno, estos no vienen con un minicómic, vienen con una tarjeta, ¿sí? Donde muestran una infografía, como se llama esto, que dice de muñeco al dibujito, ¿no? O sea, cómo fue cambiando o mutando el personaje. Y tenemos las tres versiones, el muñeco de la figura de los 80, 84, 85 eran más 83. o menos, 83. Ponele, sí. Y después, bueno, las versiones de Filmation y la del medio será la del minicómic. Sí, calculo, es la del minicómic. La del minicómic, así vemos bien las diferencias. ¿Una evolución o una involución? ¿Cómo es Y esto? no sabemos, ahora nos vamos a dar cuenta. Y acá del otro lado se ve entonces el arte en el que está basado este esqueleto. Toma, te voy a dejar este a vos. Qué y yo bueno. voy a agarrar el viejo que tengo acá, que no es una versión de Top Toys, que es la más querida, sino es una versión de Taiwán. Pero bueno, es la que pude conseguir en su momento. Y la tengo acá, así que a simple vista vamos a ver los detalles. Toysman, a ver, ¿cuál es el detalle así a grandes rasgos, lo más grande que se ve? Primero, Sí. la cabeza. Uno mira y mirás la serie animada. Los colores, la paleta de colores, ¿no? El báculo. El color, a mí me encantó el báculo, como está hecho. Los colores obviamente son mucho más brillantes, Sí, ¿no? sí, sí. Son como más llamativos. Porque así aparecía en la serie animada. Estos en el mercado se los conoce, ¿sabes cómo? Como esta versión de Super 7, Neo Vintage. Neo Vintage, mirá, Dentro del muy buen mercado dato. internacional los Sí. conocen como Neo Vintage. Esta es la Wave 1. Super 7 ya va por la Wave 3. Así que estimo, me parece que la próxima semana tenemos el Toy Fair en Nueva York. Ah, Estados va a Unidos. haber un montón de anuncios. Y yo no sé si te van a lanzar a Battlecat, Phantom, y no sé si el castillo de Grayskull puede estar en el pensamiento de Super 7, porque esta línea, con respecto a las otras que están lanzando Super 7, tiene más éxito a nivel comercial. Sigamos con esto, detalles. Bueno, aparte de los colores, ¿no? Y el modelado de las cabezas, tenemos un montón de detalles en la ropa en sí. Ah, en la pechera. ¿Sí? En la pechera tiene un montón más de detalles el viejo, ¿sí? Porque justamente es más parecido al minicómic y el minicómic era más oscuro. O sea, no era tanto el dibujito bonachón que veíamos, sino era algo un poco más oscuro. La parte del taparrabos hay un montón de diferencia, no solo por el diseño y el largo, ¿no? De las tiritas, sino porque tiene villa en el cinturón, cosa que el nuevo, que al igual que el dibujo del Filmation, no tenía, ¿sí? El báculo, como bien dijiste vos, el color es diferente, pero también el modelado es diferente. Sí. Porque esto, si vos lo ponés de costado y parece más un lagartito que una cabra. Es como un lagartito con cuernos. Este es igual al del dibujito. Es igual al del dibujo. No hay con qué darle. Los colores, el modelado, todo. Y esto es una cosa medio extraña que hicieron. Yo la verdad no sé quién fue el que hizo los diseños de los muñecos, pero... Sí, igual está el programa especial este de Netflix. Ah, sí, ahí The donde Toys That Made Us. Exactamente, donde cuentan toda la información. Y entonces mirás ahí si tenés Netflix, si no lo buscas en cualquier portal y ahí tenés toda la data precisa. Bien, vamos entonces también los pies. ¿Se pueden ver los detalles de los pies? Uy, mirá. Bueno, sí, igual en los dibujitos animados es de Te- color liso, pleno, Pero un mirá. solo color. Y acá no. Ah, mirá. Nunca entendí por qué tenía 3 dedos si se supone que era humano.
Vos nunca te pusiste a pensar en Se eso. supone. ¿Eh? Acordate que esto fue basado en los cómics, estas figuras. Entonces, En los minicómics. En los minicómics, ¿no? Entonces, vaya a saber cuando hicieron los minicómics, Claro. el artista que se encargó de hacer los dibujos le mandó 3 dedos y así quedó. Sí, está bien, directo tiro al ángulo, ¿no? 3 dedos al ángulo. Claro, Vamos a ver sí. atrás qué diferencias tenemos. A ver, es increíble la diferencia de color, es pero increíble. Sí, hay mucha diferencia. Uno está mucho más apagado que el otro. Visualmente, Sí, sí. este llama muchísimo. Bueno, la este atención. también tiene cuántos años tiene ya este muñeco. Sí, igual no se fue enfocando tanto. Pero El- 35 años tiene casi. Todo el modelado de lo que es los músculos, el cuerpo y las piernas es casi similar. Las piernas diría que los músculos son diferentes, fíjate. este pequeño tipo, el aleteo parece Y una claro, las aletitas que tiene ahí, que tampoco sabemos por qué. O sea, es como si fuera medio pájaro, ¿no? Entre Sí, los pies y sí, esto acá claro, es como si fuera exacto. una especie de híbrido entre hombre y pájaro. Bueno, los modelados entonces son muy similares, sacando estos detalles, el detalle del pie y el detalle de los músculos de la pierna también, Sí. que está mucho más anatómicamente correcto acerquémoslo más ahí a la cámara, está mucho más anatómicamente correcto que este, ¿sí? Pero después es más o menos similar, la pechera tiene el mismo sistema de encastre, al igual que el taparrabos, así que ahí ya no hay mucho más, y bueno, se ve también la diferencia en la capucha atrás. Esto- Gran diferencia, ¿eh? Mucha diferencia, porque esto sí es una capucha. La curva, que es una capucha y esto no, como Claro, ya mencionaba acá se recientemente. nota mucho más la cara de costado y este la tapa un Claro, poco más la sí, capucha. sí, sí. No, después el movimiento lo tienen igual, el power, no sé qué, cómo se llama, bueno, lo hacen, los dos hacen el mismo golpe, por eso se llaman figuras de acción, porque tienen una acción. Pero vamos a ver algo que me llamó muchísimo la atención y es el modelado de la espada. Son dos versiones totalmente diferentes de la espada. El largo creo que es el mismo. El largo es el mismo, pero la espada es diferente. Sí, hay una diferencia de robustez, podemos decir, ¿no? Esta es mucho más ancha. El modelado de toda esta parte es diferente, porque esto es toda una sola pieza, como si fuera una M invertida. Y estos son dos palitos con 4 bolitas en la punta. Qué literal que sos. Bueno, sí. Y después el modelado también del centro de la espada es diferente. Bien, vamos a pasar a He-Man rápidamente. He-Man. El hombre más poderoso del universo. Ahora intercambiamos, Christian tiene la versión vintage y yo tengo la versión nueva. Lo primero que se nota El color. es el color del cuerpo. Es más morenazo. Este es el- color Toyman. Es Piel color, trigueña. color Toyman. Nos parecimos un poco. Sí. Es el color más parecido al del dibujito, era más oscuro Sí, en el sí, dibujito. ¿Sí? Después el modelado del cuerpo es muy similar también, como dijimos el de Skeletor. Tiene también la misma diferencia de la espada, ¿sí? Porque las espadas son los mismos moldes para ambos, o sea, los viejos y los nuevos son los mismos, pero tiene la diferencia del modelado. Y acá lo que vemos es la pechera, la Hay diferencia mucha diferencia. de la pechera, exactamente. Como podemos ver en la infografía que tenemos acá, en el cartoncito este que trajo, vamos a poner así, tenemos las tres diferentes figuras, ¿sí? El muñequito viejo, el dibujo del minicómic, que es el más parecido al muñeco, si Claro. se dan cuenta, ¿no? Los detalles del escudo, de la pechera y todo, y el de Filmation, que es el que vendría a ser el que tenemos en la El mano. actual, claro. Pero no del todo. Porque si se ve acá, ustedes se fijan, el cinturón es liso. Claro. ¿Se nota ahí? Mira acá. Oh my Le dejaron God. el modelado del cinturón viejo. Ahí porque, hicieron matricería nueva, ¿eh? porque estos tenían antes los puntitos, ¿sí? Que acá se ven, que depende de en qué país se sigan, tenían color o no. Claro. Haciendo juego con el cinturón tenían los puntitos. Al hacer modelado nuevo de esta parte y usar la misma, tuvieron que usar el mismo calzón. Y el mismo calzón es el mismo cinturón. Otra cosa importante, el hacha. El hacha. ¿Qué pasó con este? No, porque está basado en la serie de TV, no viene con No, hacha. claro, porque no existía. No, claro. Entonces este trae un accesorio menos. Claro. ¿Sí? Oh my God. Sí, esta chita tiene una B porque alguien decidió ponerle la B cuando lo compré. Era usado, así que. Es la B invasión extraterrestre. No, ojo, esta ¿eh? No, es esta Belarga. era de River para Ah. vos. Era de River. Bueno, para. Sigamos. Después de atrás es más o menos similar. ¿Sí? Igual que el otro. La diferencia de las botas. Al igual que el anterior también, esta está mucho más linda modelada, parece una bota, y este, bueno, Lisa. más lisa, Simpson. Tenemos acá la diferencia de... ¿Cómo se llaman esto? Las muñequeras, Los celestes. que vimos antes, la diferencia de las espadas, la diferencia de la pechera, la diferencia de las cabezas. Esto es Filmation clásico. Este fue un invento que hicieron.
Porque Es no una se especie parece- de Guido Zuller. Porque no se parece a nada. O sea, no se parece ni al del minicómic tampoco. Entonces es una cosa rara que inventaron y aparte el tamaño de cabeza es más chiquito, ¿no? Y Mirá el atrás. peinado también Mirá es atrás. diferente. Es más chiquito. Sí. Y el peinado. El peinado es diferente. Pero bueno, después lo bueno es que le pusieron las cejas anchas igual como debe ser, así que está bien. Bueno, para los que tienen los viejos, se acordarán que el escudo se separa en dos partes, ¿sí? Son dos partes y adentro tiene un cartoncito pintado de naranja que es lo que le da el color. Este son dos partes de plástico, como se puede ver ahí, pero no hay cartoncito. Está pintado directamente Sobre plástico, ¿no? sobre el plástico. Así que ahí también Es una gran diferencia que tienen entre los dos. con el otro tema del detalle escudo. para tener en cuenta, y no solo eso, sino que el diámetro del viejo es un poquito más grande que el nuevo. ¿Se nota ahí? Sí. Hables un poquito del packaging. El packaging es similar a los 80. Sí, El señor. mismo concepto. Es más, yo no sé si. De hecho, la burbuja es igual. Claro. Y la burbuja, no sé si se aprecia ahí, la del medio, Sí. hacia adentro, que hace que lo contenga. En este caso, He-Man no vino bien contenido y muchos vinieron suelta la pecherita porque no las colocaron Exacto, bien porque en se fábrica. mueve. Eso lo que hace justamente es presionar la figura contra el cartón para que no se mueva. Para que no haga este movimiento. Cosa que este Este lo hace, hace pero- menos. Claro, y este lo hace mucho más todavía. Muy lindo. Y aparte es excelente el arte. No, Es ya muy, se muy ve lindo. en el reverso. Muy lindo. Te marca el accionamiento como lo marcaban en aquel entonces las figuras de los 80, el golpe de puño, la Wave 1, y bueno, esto es parte, no sería la Wave 2, sino sería parte de lo que van a lanzar. Hay gente que es loca que dice, bueno, yo me compro unos para tenerlo abierto y otro para tenerlo cerrado, que para mí sería la mejor opción en este caso. Porque el packaging vale mucho la pena tenerlo así. Detalle, ¿No? mirá que Intocable. yo ninguno de estos blisters le saqué el Ah, muy troquelado de bien. ahí, porque exacto. si sacás el troquelado, Hay quiere decir que gente- estuvo exhibido. claro, Y claro. en este caso, no lo saqué. Los invitamos a todos a seguir obviamente a Toysman en las redes, les pueden consultar los precios, el stock, lo pueden seguir en Instagram, lo pueden seguir en Facebook. En Instagram suele hacer un montón de vivos que después también hace en Facebook anunciando novedades y todo, pueden consultar los precios. Hay preórdenes también por las figuras nuevas que están por salir, así que no duerman con eso. Siempre hay un montón de ofertas, si llevas uno te sale un precio, si llevas dos, si llevas tres, si llevas una Wave. Así que eso es lo que tiene muy bueno Cristian. Así que nos veremos entonces en el próximo video cuando haya más novedades y gracias a todos por observarnos y seguirnos. Hasta la próxima. Si te gustó este video, déjanos tu me gusta y suscríbete a nuestro canal siguiendo la flechita y activando la campanita para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos. No te olvides de compartirlo con tus amigos y nos vemos la semana que viene para otro video de Nerds Show. Solo quiero jugar.